Buen día. 8 minutos han pasado desde las 11 de la mañana en este sábado 22 de diciembre de 2018 y Camila Luciano nos dice en los estudios de FM en Tránsito en Castelar, municipio de Morón, provincia de Buenos Aires, que es momento propicio para comenzar una nueva emisión, la número 407 del programa del Defensor del Pueblo de Morón. Aquí estamos precisamente, como les decía, en los estudios de FM en Tránsito con el Defensor del Pueblo, Abraham Gac, con Valeria Fernández, un servidor, Enrique Pochat, hoy también acompañados por Marcelo Docouto, por Valesca, y ustedes sobre todo nos están acompañando porque han sintonizado sus receptores en el 93.9 de la frecuencia modulada o están conectados desde algún lugar del planeta a través de internet www.comunicacionsocial.org.ar o www.fmentransito.org.ar. Cualquiera haya sido el modo en que hayan establecido esta comunicación, nosotros estamos muy reconocidos de que lo hayan hecho y esperamos acompañarlos hasta el mediodía, como habitualmente lo hacemos desde hace ya 10 temporadas. Y como habitualmente lo hacemos, comenzamos este programa con la palabra del Defensor del Pueblo. Buen día a todos, buen día vecinos, vecinas. En primer lugar quiero señalar que hoy nos acompaña Marcelo. Es actualmente el secretario general de la Defensoría, pero la presencia de él para nosotros significa el reconocimiento de algo muy elemental. Toda nuestra tarea, sobre todo la que ustedes, la comunidad considere como positiva, es gracias al esfuerzo enorme de todo nuestro personal, que no es sobreabundante, pero sí tienen una voluntad de atender y resolver los problemas sin preguntar qué grado de densidad de demandas están atendiendo. Entonces, a través de Marcelo, en realidad lo que hago públicamente es agradecerles a todos ellos, a todo nuestro personal que han colaborado durante estos años. Muchos de ellos, los 10 años de nuestra gestión, Marcelo es su caso, y otros que han ingresado con fecha posterior. Y también saludamos a quienes participaron y fueron compañeros nuestros de trabajo y que hoy han elegido otros caminos que por suerte es de esperar que les vaya bien y es poco más que este agradecimiento, que es mucho más profundo de lo que las palabras pueden expresar. Esto por un lado. Y ahora vamos nuevamente a la actitud que yo me he impuesto, que es de presentar la mirada personal sobre la realidad en la que estamos viviendo como país. Una realidad que cada vez es más dura, que cada vez se consolida lo que hemos dicho, por lo menos yo he dicho en varias oportunidades, de que detrás de las acciones de gobierno están mandadas, dirigidas y elaboradas en función de una ideología que es compartida en este momento por muchísimos sectores, sobre todo los que se han ido apropiando de todos los medios de comunicación, no solamente de nuestro país, sino de la región e inclusive del mundo. Ya ahora se está estudiando realmente el efecto que tiene la comunicación con la aplicación de las nuevas tecnologías en la elaboración de las ideas y las posiciones de las comunidades, lo que señala un nuevo peligro y al mismo tiempo nos señala la necesidad de buscar también caminos de comunicación que hasta ahora no lo habíamos aplicado, siguiendo un criterio que hoy podríamos decir clásico y antiguo, y tal vez perimido. Esto por un lado. Por el otro quiero, para no
estuve pensando cuáles son los elementos que yo podría marcar como esenciales, problemas esenciales. Dejemos de lado la economía, aunque todo tiene obviamente vinculación. Uno de los problemas que tenemos en este momento es la clara decisión de disminuir, de evaluar, debilitar la educación pública. Y esto significa, lisa y llanamente, trabajar para desarrollar la educación privada, a la que se le brindan muchísimas más atención, comodidades, presupuesto, etcétera, para que puedan funcionar, permitiéndoles a su vez claramente que de esta manera van segregando aquellos sectores que no disponen de los recursos para atender los costos de estas escuelas, sobre todo las más conocidas, de modo que no quita de que haya esfuerzos individuales, de cooperativas, de parroquias, etcétera, que están tratando de ofrecer un servicio educativo acorde con esas necesidades y se separan de lo que sería la educación oficial. Yo vuelvo a señalar que el eje principal de nuestro futuro está ahí. Y este eje, que es consecuencia natural de lo que se está haciendo, nuestro gobierno, precisamente va a contramano de esos objetivos. Eso es un aspecto. El otro aspecto que a mí me parece, y rápidamente voy a llegar para no extenderme en el programa, es el tema jubilatorio. Una vez más aparece la intencionalidad nunca abandonada, solamente postergada ante las reacciones populares fuertes, de modificar negativamente el sistema jubilatorio, reducirlo, acotarlo y dar paso nuevamente a una experiencia que hemos tenido en la cual nos han esquilmado a los argentinos en miles de millones de pesos. Sin embargo, por razones ideológicas, por razones de dependencia de lo que exige el Fondo Monetario Internacional, se sigue ese camino. Y un camino que este gobierno no va a abandonar. Y finalmente, y para cerrar, es volver a repetir un concepto que hemos usado en diversas oportunidades. Esto no se resuelve, este gobierno no va a resolver estos problemas que hemos planteado, aunque sea unánime el reclamo. Uno ve las encuestas, 70, 80% reclamando y quejándose de lo que está sucediendo, y no va a cambiar por dos razones. Primero, porque se ha decidido colocar a nuestro país a un grado de dependencia tal que hasta reconocemos la soberanía de las Malvinas hacia Gran Bretaña, por ejemplo, cosa que a ninguno de nosotros se nos hubiera ocurrido que alguien se animaría, de gobierno, de poder, a hacer eso. Y eso lo ha hecho nuestro embajador, al que yo ya le quito la condición de nuestro, el embajador de la Argentina en Gran Bretaña. Y realmente es algo durísimo. Y entonces va a ser muy difícil, por no decir imposible, que por más reclamo social y político y presión popular, este gobierno no va a cambiar en lo esencial, porque forma parte de su propia esencia. Es como contar la vieja anécdota del escorpión que no puede negar su naturaleza. Y esta es la circunstancia. El sábado que viene tendremos nuestro último programa como defensor del pueblo en la persona que les habla. Vendrán, espero que continúe las personas que sea elegida, continúe con este proyecto, que a mí me parece que como comunicación es importante, y le dé la impronta que estime conveniente. Por mi parte, simplemente les digo hasta el sábado que viene.
Muy bien, enseguida regresamos con el programa del Defensor del Pueblo. La Defensoría del Pueblo de Morón es un organismo público y autónomo. Tiene como misión defender, proteger y promocionar los derechos e intereses legítimos, individuales y colectivos de los habitantes de Morón. La Defensoría queda en Bartolomé Mitre 877. Atiende de lunes a viernes de 8:30 a 15 y podés llamar al 0800-666-0957 o enviar un email a defensoría.consultas@moron.gov.ar. También seguinos en Twitter, @Defensoría Morón. En Tránsito, en 939. Un colectivo para la transformación. En Tránsito, en Tránsito, en Tránsito. Regresamos a el programa 407 del programa del Defensor del Pueblo, que ya lleva estos 10 años ininterrumpidos de emisiones. Y bueno, habíamos informado que era el último programa, pero acá tanto la Cooperativa de Comunicación Social como Abraham decidieron estar firmemente y estoicamente el sábado que viene y hacer ese nuestro último programa. Pero bueno, un poco pensando en esto de que era el último programa, invitamos también a Marcelo Docouto, que es nuestro secretario general ya hace muchísimos años en la Defensoría del Pueblo, porque queríamos hacer un poco un repaso, ¿no? Abraham, en principio también que usted cuente cómo fue ese recorrido, esos inicios de la Defensoría del Pueblo cuando no había nada. ¿Me toca a mí? Sí, porque cuente usted un poco y después le preguntamos a Marcelo cómo fue. Con mucho gusto. ¿Cómo fue esto de acercarse? Mire, yo creo que esto, aparte, por un lado es un desafío, porque se crea algo de la nada, pero al mismo tiempo es un privilegio. No cabe ninguna duda que le pudimos dar el tono y la forma de organización acorde a como entendíamos nosotros que era nuestro trabajo. Que en este caso tiene una particularidad que creo que hay que tomar en cuenta. Las defensorías del pueblo no solamente son un número muy restringido en el país, las municipales ni que hablar, y algunas específicas hay, pero muy pocas, no nos permite encarar una forma de comunicación diferente. Podíamos elegir simplemente como un complemento informativo de lo que pasa en la jurisdicción, lo que pasa en Morón. Podíamos habernos limitado simplemente a explicar las cosas que estábamos atendiendo, los problemas que estábamos atendiendo. En cambio, optamos por otro camino. Cada uno podrá juzgarlo, pero nuestro criterio era darle voz a todos los sectores que hoy colaboran desinteresadamente en mejorar las condiciones de vida de la comunidad. Está dirigible. Y esto nos ha permitido tener una cantidad de organizaciones pequeñas, medianas, grandes, casi en algún caso individuales, de esfuerzos por mejorar y ofrecer y tener esa solidaridad que ayuda a un pueblo a crecer y a desarrollarse. Y esa ha sido una sorpresa para quienes lo hacemos. Lo hacemos porque nos resultó sumamente interesante enterarnos, primero, un hecho que para mí es más que nuevo, la cantidad de grupos de trabajo solidarios que hay en una región, en una jurisdicción, yo diría pequeña, no es de las municipalidades más numerosas, ni más pobladas, ni con mayores recursos, simplemente tal vez es una media con unas características propias que hemos ido desarrollando y realmente nos permitió medir la intensidad, por un lado, del esfuerzo común solidario y por otro lado también, no lo neguemos, las deficiencias del Estado en cumplir determinadas funciones, porque en muchos casos las tareas
que se están haciendo son tareas que deberían están como objetivo reemplazando falencias de la acción del Estado. Para mí me resulta durísimo entender por qué razón hay que instalar comedores populares sostenidos trabajosamente por algunas personas para dar de comer a los chicos en un país como el nuestro. Realmente uno debería sentirse avergonzado de que eso ocurra. Uno festeja a estos grupos que trabajan y al mismo tiempo dentro del pensamiento no puede dejarse de decir la vergüenza que significa que no logremos tener un Estado que se haga cargo de esas tareas, que son, cuando hablamos de esto, estamos hablando de la educación, estamos hablando de la salud, estamos hablando de la convivencia, estamos hablando de la libertad de expresión, estamos hablando del desarrollo de la justicia, es decir, montones de circunstancias que deberían estar sólidamente instaladas en la opinión pública por su certeza en su acción. En cambio, estamos encontrándonos con claros reclamos permanentes. Bueno, Y en definitiva, solamente la actividad común. Es el caso de las comunicaciones. ¿Cuántos periodistas hay realmente independientes cuyas funciones es informar debidamente y en algunos casos opinar, porque también es función de ellos, pero con opinar con honestidad, sin recurrir a informaciones falsas o no comprobadas, etcétera? De modo que nos espera de acá en más una tarea enorme, porque es casi, yo diría, exagerando tal vez, tenemos que reconstruir un país. Bueno, muchas gracias. Ese recorrido entonces que tiene que ver con esto, con lo que sucede en nuestro territorio, con lo que con este lugar de Estado un poco corrido que decía Abraham recién respecto de organizaciones que se ponen en ese lugar, y en ese sentido también la Defensoría del Pueblo ha trabajado al lado de esas organizaciones, escuchando sus reclamos, tomándolos como parte. Y ahí, bueno, Marcelo tiene mucha experiencia en ese recorrido porque es quien toma desde el equipo de trabajadoras sociales, que son las personas que atienden a los vecinos y vecinas, empezar ese recorrido de reclamo para ver qué acciones va a tomar el Estado municipal, en el caso de la Defensoría del Pueblo de Morón, respecto a algunas cuestiones, ¿no?, complicadas de los vecinos y las vecinas. Sí, cuando le escuchaba hablar a Abraham y hacía un rápido repaso de estos 10 años, lo que primero se me venía a la cabeza es esta idea de que no hay un manual para el defensor del pueblo. Y prueba de eso es que, haciendo caso omiso de las diferencias de personalidades y de comportamientos de las distintas personas que le toca ocupar ese cargo, digamos en la provincia de Buenos Aires o en el país, todas le ponen una impronta diferente o un modo distinto de concebirlo. En el caso particular de Morón, nosotros cuando empezamos no teníamos ni teléfonos, fue una construcción, digamos, linda. Sí, un desafío doble, porque no era como el primer defensor, Sí, pero el primer defensor aparte era arrancar de la nada. Exacto, era hasta romántico, esta idea romántica ligada a la elegir el tipo de escritorio. Exacto. Y nos encontrábamos con que había mucha gente que ante determinados problemas, o sea, sabía que tenía problemas, pero no sabía dónde tenía que recurrir, a dónde tenían que atender ese problema, esa demanda. Entonces el primer paso que se hacía desde la Defensoría del Pueblo de Morón era decirle, mire, ante este problema usted tiene estos organismos que son los responsables de darle la respuesta. El inconveniente venía después, en algunos casos, cuando esos organismos que estaban destinados por ley a darle la respuesta no la daban, no la brindaban. Ya sea porque había una interpretación de la ley que no era la que el legislador había pensado o que podía llegar a pensar alguien con algún conocimiento legal, ya sea por desconocimiento, que en algunos casos se ha dado,
Lo cierto es que en esos casos en particular hubo que trabajar echando mano a distintas estrategias. Por eso digo que fue importante la creatividad, el ver desde qué ángulo se puede resolver alguna cuestión que en principio parecía imposible de resolver. Y creo que los organismos como el Defensor del Pueblo tienen esa facilidad, el hecho de observar o tratar de observar las demandas o los problemas desde distintos ángulos para poder de algún modo encontrar una solución. Porque recordemos que el Defensor del Pueblo tiene una ordenanza que también expone los alcances, las limitaciones. Entonces, trabajar, como decían, los objetivos, pero trabajar con esas herramientas y con el pedido desesperado muchas veces de un vecino o vecina que se acerca y quiere que le solucionen ya su inconveniente, que sea a veces de una luminaria que causa problemas y a veces de cosas gravísimas que tienen que ver con los derechos humanos, con los derechos ciudadanos de las personas. Entonces, era como no ir cintureando, digo, en estos 10 años se aprendió a por lo menos dar algún tipo de respuesta, a prestar la escucha, a ser parte de ese problema y de esa solución, ¿no? Mirá, Vale, hace unos días yo atendí una llamada de teléfono, un vecino, un señor, que estaba intentando buscar un abogado para el tema de la reparación histórica, que en la Defensoría del Pueblo eso ha significado gran trabajo, movilización de recursos, una cuestión muy importante. Pero el punto es que este señor llamaba por teléfonos a nuestro 0800 intentando buscar un abogado, y cuando avanza la charla me dice que es de la provincia de San Luis. Este señor estaba llamando de San Luis intentando buscar un abogado para firmar ante el ANSES de su zona. Nos iba a salir muy caro enviarlo a Enrique hasta San Luis, pero digo, más allá que el Defensor del Pueblo de Morón precisamente es una institución local, nosotros hemos atendido a todas las demandas que se nos han presentado. Desde ya tenemos mayores herramientas para atender las cuestiones locales, porque la ordenanza habilita al Defensor del Pueblo a una serie de herramientas que no tiene más allá de que las autoridades provinciales y nacionales se han comportado gentilmente con el Defensor del Pueblo de Morón. Además, muy cercanos todos los municipios vecinos. Exactamente. Que es más común el reclamo, ¿no? Sí, claro. Sí. Por eso instamos a que se nombren nuevos defensores del pueblo municipales, porque es una figura importante, ¿no? También se hacen falta para las instancias, como decíamos, municipales, para que cada vecino o vecina tenga una instancia de reclamo cuando es o desoído por omisión o por otras falencias, por lo que fuera, que tenga una instancia de reclamo, un lugar donde se sienta contenido como ciudadano, que se respeten sus derechos. Pero fuera de eso, bueno, la historia de la Defensoría del Pueblo también tiene esta visibilidad que vos comentabas recién, porque ha atendido otras cuestiones y porque siempre ha sido un canal de comunicación importante para mucha gente, fuera de que viva en Morón o no. Y después, bueno, vos nombrabas, Marcelo, recién el trabajo que viene haciendo a pedido del Defensor del Pueblo, por supuesto, Enrique Pochat, que se ha puesto al hombro todo lo que tiene que ver con la reparación histórica. Y nosotros hemos tenido este año una cantidad impresionante de personas, de jubilados y jubiladas, o pensionados y pensionadas, que se han acercado y que Enrique ha acompañado a veces hasta 3-4 veces por semana, a ANSES en grupos de 30 personas. Estamos hablando de, en total, en la Defensoría del Pueblo este año hemos tenido más de 3.800 casos expedientes, que no incluyen todas esas llamadas telefónicas donde simplemente se los asesoró, se les brindó un teléfono donde comunicarse con un abogado o abogada que no les cobre, eso no está registrado. Ese número sería largamente más que el doble. Mucho más. Y todo eso se hizo con los mismos recursos, ¿no? Con la misma capacidad de gente, con las mismas herramientas tecnológicas, y sin embargo... Con el mismo presupuesto. Con el mismo presupuesto, exactamente. Digamos, no hemos tenido posibilidades de, que en algún momento el defensor lo ha pedido, de aumentar el equipo de trabajo, o aumentar los recursos tecnológicos, como una computadora más, como un teléfono más. Y sin embargo se ha logrado hacer, también por una cuestión de voluntad. Sí, yo... Ligado y de la mano de esto que estabas diciendo vos, yo creo que si bien algunos recursos permanecieron iguales, hay algo que creció notablemente y creo que es un capital importante, y es la experiencia.
Tenemos muchas trabajadoras sociales trabajando en la Defensoría del Pueblo que se han hecho de un bagaje de distintas experiencias, de conocimientos de cómo gestionar alguna cuestión que presentan los vecinos. Digamos, creo que estos 10 años han servido para que mucha gente haya tomado esa experiencia, digamos, y se hagan los contactos. Me acuerdo, te voy a decir algo así a la mente. Me acuerdo cuando la primera vez que fuimos a Arba. Uh-huh. ¿Qué es Arba? Arba es la agencia recaudatoria de la provincia de Buenos Aires, lo que era rentas. Bueno, había un vecino que había presentado alguna demanda, algún reclamo con Arba. Entonces nosotros, el defensor del pueblo solicita informes a Arba, y como Arba no conocía la figura, nos pidió una copia de la ordenanza. Uh-huh. La ordenanza municipal que había sido hace muy poco votada por el Consejo Deliberante, porque quería conocer qué era el defensor del pueblo, cuáles eran las potestades, las competencias y si ellos están obligados a contestar o no. Siempre han tenido buena predisposición, siempre han contestado, uh-huh. Pero digamos, nos pidieron un instrumento legal porque querían saber qué era el defensor del pueblo, hasta dónde podía ir, qué cosas podía hacer. Y así como en Arba, muchas otras instituciones que, digamos, a través del conocimiento de lo que hacía el defensor del pueblo. El trabajo de hormiga también, ese trabajo de hormiga de armar redes, contactos, ir subiendo de nivel en los contactos. Hoy la Defensoría del Pueblo de Morón tiene llegada a instituciones u organismos que no son municipales, que no tienen necesariamente el defensor del pueblo no tiene posición de reclamo ahí, y sin embargo contestan, y sin embargo atienden el teléfono, y sin embargo cuando uno dice estamos llamando a la Defensoría del Pueblo de Morón, de parte de Abraham Gac, el equipo de salud, el equipo contestan, nos mandan notas, y así lo mismo empresas de servicios, como en algún momento hemos tenido, el Defensor del Pueblo ha tenido reuniones extensas con Edenor y con... creo que eso ha sido también esto de que decías vos, de la experiencia y el trabajo de hormiga, de construir agendas comunes, redes, y eso ha sido el trabajo para mí con Abraham Gac a la cabeza, con Enrique Pochat, por supuesto, como su adjunto y también parte de esas decisiones, y todo el equipo de trabajo que se profesionalizó y que tomó esa experiencia para lograr resultados, ¿no? Que respuestas para esos vecinos, que a veces es una respuesta, pero decirle exactamente dónde va es valiosísimo. Dónde tiene que ir, dónde tiene que encontrar una respuesta. A veces el vecino ya pasó por 6 oficinas antes de llegar a la Defensoría del Pueblo, y por ahí lo único que tiene que hacer es una nota, y nadie se lo pudo informar ni redactársela, y eso es el trabajo que se ha hecho durante tantos años en la Defensoría. Yo quería ahí justamente... No, y además hay un detalle no menor. Uh-huh. El Defensor del Pueblo adjunto ha hecho un trabajo enorme de atención personal de los vecinos. Le ha dedicado muchísimas horas a analizar, y con su característica de letrado que ha estado al servicio del país toda su vida profesional, le permite escuchar con atención y cuidado y darle destino a cada reclamo, cada pedido, cada situación, y en todas ellas ha actuado. Y esto me ha liberado a mí personalmente de muchísimos trabajos. Yo en realidad he podido navegar cómodamente esos 10 años gracias a la colaboración inapreciable de un adjunto. Cosa que recomiendo que piensen muy bien el candidato que salga electo para continuar con mi tarea de elegir un adjunto que le cumpla una función similar de apoyo, colaboración y consejo también. Tenemos personalidades diferentes, hemos convivido pero muy bien juntos, pero con la mirada propia que nos hace muchas veces disentir con respecto a cómo encarar un problema, que siempre ayuda a ese debate, nos ayuda a encontrar un camino apropiado. Así que este agradecimiento que yo hacía al personal, lo coloco a la par el trabajo del doctor Pochat, que ha sido ejemplar.
Muchas gracias. Parece que después Sí, de sí, semejante elogio tenemos que ir a una pausa. No, pero justo, bueno, se viene después del aplauso entonces. Vamos a una breve pausa, enseguida regresamos. Todos tenemos derecho a peticionar ante las autoridades. Hacé valer tus derechos. Regresamos al programa del Defensor del Pueblo, como decíamos antes, del 407. Yo en lo particular quiero decir, yo llevo ya casi 6 años y medio, casi 7, en la Defensoría del Pueblo, y yo también les quiero agradecer todos estos años de trabajo, donde también hemos crecido, donde también hemos juntado un montón de experiencias y de recorridos, con muchos errores también, pero siempre aprendiendo de ellos, y eso me parece fundamental. Quizás, como este era el último programa y yo ya arreglé para irme de viaje, quizás este sea mi último programa en esta emisión del Defensor del Pueblo. Por eso, en lo particular, yo quería agradecerle a la Cooperativa de Comunicación Social, a cada uno y cada una de sus integrantes. No me quiero olvidar de nadie, así que anoté, espero no olvidarme igual de nadie. A Cami Luciano, que está acá en los controles técnicos, que hace posible la comunicación, le voy a decir rapidito. A Belén Tenaglia, presidenta de esta cooperativa, a Patricio Enciso, a Dani Morán, Rocío Incerraule, Laura Llanela, Lu Carini, Lili Belforte, Martín Mesuti, Ale Wasilev, Facu Acuña, Fede Cervantes, Fede Imposti, Flor Citelli, Lucas Tyson Méndez, Ramiro Ruffini, Julio Ordinola, Belu Tomaselo, Sidawi, Juan Carlos Martínez, Carlos Massa, que son en diferentes posiciones de integrantes aquí en la radio, han hecho posible que estos años que hemos transitado aquí en la radio. Entonces, bueno, agradecerles a cada uno de ellos y ellas. Y después, volviendo al tema de la Defensoría del Pueblo, quería dar unos números. Nosotros empezamos en el 2009, el Defensor del Pueblo así lo hizo, y tuvimos en ese primer año 448 expedientes en total, con muchas temáticas diferentes. En lo que ya estamos terminando este 2018 tenemos 3.800 expedientes. Es un crecimiento enorme, que por supuesto en los últimos años ha sido exponencial por la reparación histórica de los jubilados, o la llamada reparación histórica. Pero sí es verdad que mucha más gente nos conoce, que mucha gente reconoce el espacio de la Defensoría del Pueblo como un lugar donde poder venir a interpelar sus problemas y que tenga una respuesta concreta. Entonces me parece importante, por lo menos es lo que veo yo desde mi lugar, todos los días, que el equipo de trabajo pacientemente responde cada una de las preguntas, cada una de las inquietudes de las personas que se acercan, ¿no? Así que, bueno, eso. También agradecerle a mis compañeros y compañeras, ¿no? También, que hacen posible todo ese recorrido de la Defensoría del Pueblo. Nos dan tema. Nos dan sí. tema permanentemente. Sí, nos dan temas, es verdad. Pero aparte, a veces algunas cosas que no... Hay personas que vienen como todas las semanas a la Defensoría del Pueblo por diferentes problemas porque saben que van a tener una respuesta. Y eso es, para mí, maravilloso, ¿no? Que sepan que es un lugar donde se los atiende bien, donde los escucha, donde se les da una respuesta, donde se hace un llamado para averiguar, aunque eso no quede después expuesto en un expediente. Eso para mí es un valor agregado de la Defensoría del Pueblo, que tiene que ver, por supuesto, con una bajada del Defensor del Pueblo. Así que bueno, Marce, muchas gracias por haber venido hoy. Un placer. Gracias por ese trabajo que venís haciendo en la Defensoría del Pueblo, que sos como el jefe diario de todos nosotros, que vas poniendo el orden y que sos el que logra que tengamos las hojas, que tengamos que nos arregle la computadora. Y con solo ver los expedientes en el escritorio de Marcelo, uno se da cuenta de que hay mucho o poco trabajo, porque normalmente la cantidad de expedientes que están puestos sobre la mesa son muchos, pero en algunos casos son extraordinariamente muchos. A veces me pierdo, pero entre la maraña de expedientes, sí. Pero bueno. Es muy ordenado, la verdad, es muy ordenado. No, porque no solamente son los expedientes que pasan por los reclamos y los pedidos de asesoramiento de los vecinos y vecinas, sino también todo lo que tiene que ver con lo administrativo de la Defensoría del Pueblo. Claro, todo el reclamo, que requiere un trabajo los reclamos de recursos que no nos dan, los suministros, desde los recibos de sueldo, es un trabajo arduo, ¿no? Ahí también la colaboración de Teresita en la parte administrativa también, la secretaria de Abraham. Cada uno en su lugar ha aportado para que hoy creo que esta institución sea de un grado fundamental para los vecinos y las vecinas. Y que Abraham descanse.
Y que Abraham descanse un poquito. Pero todavía le falta. Por ahora no descanse mucho porque tenemos un par de meses largos de trabajo. Así que no se nos quiera ir antes de tiempo. Hasta el último día. No se nos quiera ir antes de tiempo. Hasta el último día. Bueno, 11:46. Sí. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Y nuestro defensor adjunto qué tiene para decirnos? Nada. Tengo la columna acá. Claro, pronta. estamos. No sabía eso. Que pensó que era la última Yo vine y para ahora. eso. Yo sí. vine porque me prometieron que iba a estar la columna de Enrique Yo Pochal. lo quiero comprometer entonces- por lo menos en mi último programa, lo quiero comprometer a recabar todas esas columnas y hacer un libro o por lo menos publicarlas en algún lado. Era Porque idea, Abraham, yo me acuerdo, los primeros programas de radio, Abraham decía, este material tan importante, porque Enrique no es que lo hace en 10 minutos, No. tiene toda una recopilación, busca fuentes, y Abraham decía, todo este material algún día tenemos que juntarlo y hacer un libro. yo le vengo insistiendo que por lo menos publicarlo en nuestra página. A todas las con una editoriales del país que nos con una escuchen. una selección fina hecha por él, pero poder esto llevarlo a la gente, porque a veces en el éter se pierde, si bien están grabados, sería importante leerlos, ¿no? Así Igual es. que por supuesto con las editoriales de Abraham también pero hay que desgrabar, es más difícil. Pero bueno, entonces tanta presentación para esta columna que como siempre en este recorrido del programa tenemos, la columna de Enrique Pochal, que hoy se intitula Nacimiento. El relato sobre el nacimiento de Jesús lo encontramos en el Evangelio de Lucas. Es un relato de contenido político. Porque Lucas se proponía ayudar a la comunidad cristiana alrededor del año 80 a encontrar la respuesta a una pregunta que de una u otra manera se plantea a todas las sociedades: la cuestión sobre cuál es la comunidad que se debe construir. La experiencia de esa comunidad de Lucas era el ejercicio del poder que hace víctimas, que aplasta a la gente común, que humilla al pueblo. Esa comunidad vivía una experiencia de persecución por resistir ese poder. Lucas, al relatar el nacimiento de Jesús, les presentó otra forma de sociedad, con un poder que beneficia a las personas y no a quien lo ejerce. Lucas relaciona el nacimiento de Jesús con la política internacional de sus días y contrasta ese niño recién nacido con los grandes y poderosos del mundo. El relato empieza en Roma, el centro político y económico de aquel tiempo. Sale un edicto del emperador Augusto ordenando que se empadrone todo el mundo. Allá en Roma se decide sobre el mundo, y de esas decisiones depende la vida de la gente en cualquier lugar del vasto imperio. Augusto, el emperador, es poderoso y se hace llamar Salvador y Señor. Pero esa pretensión del emperador es falsa. Él no tiene ni la capacidad ni la intención de salvar a la gente. Solo quiere ejercer el poder sobre el mundo, dominar a los pueblos, hacerse grande y glorioso a sí mismo. Por eso Lucas le quita a Augusto sus títulos de Salvador y Señor y los da a un niño recién nacido en el seno de una familia judía pobre en un rincón del vasto imperio. Hoy les ha nacido un Salvador, que es el Mesías Señor, anuncian los ángeles a los pastores de Belén. La buena noticia que transmite Lucas es que ese niño recién nacido quiere y puede hacer lo que el emperador Augusto, que domina el mundo, no quiere hacer: construir la paz, salvar a las personas. Van a encontrar al recién nacido acostado en un pesebre, dice el testimonio de Lucas. Y esa es una señal de reconocimiento muy fuerte para los pastores que escuchan el anuncio. Para ellos es una señal decisiva. Si alguien nace en un establo, en un lugar en que se protege a los animales, debe ser uno de su clase. Los primeros que visitan a ese niño son pastores, en Belén, ciudad de pastores. Y Lucas menciona en su relato 3 veces a David, el rey famoso, que al ser elegido era también un pastor.
Este relato seguramente confortaba a la comunidad de seguidores de Jesús en medio de la persecución a que era sometida por su fe y su pertenencia a un grupo que resistía el culto del emperador. Ese mensaje de la Navidad tampoco ha sido cómodo para un mundo que necesitaba alentar el consumo y desalentar las ideas de igualdad y solidaridad, que hablaba de solidaridad e incomodaba el orden establecido. Se ha ido imponiendo otro relato, la figura del niño pobre que nació en un establo y fue saludado por los pastores, fue reemplazada por la figura de un anciano exótico que llega cargado de regalos en un trineo tirado por renos a lugares tórridos y que no conocen la nieve. Cuando el cristianismo se expandió, ubicó la celebración de la Navidad en el día del sol naciente, según el culto de Mitra que se había extendido en Roma, 25 de diciembre, el momento en que en el hemisferio norte comienza a halagarse la luz diurna luego del solsticio invernal. Y así como el cristianismo cristianizó la fiesta pagana del sol naciente, en el siglo XX se paganizó la celebración cristiana por influencia de la propaganda capitalista. Papá Noel o Santa Claus, o el nombre que tome en cada país, reemplazó al Jesús niño y su mensaje subversivo de que el poder no reside en la fuerza de las armas y en la riqueza, y que no se puede vivir tranquilo consumiendo sin mirar lo que le falta al otro, que es el hermano cuyo destino está inexorablemente unido al mío. Seguramente no es una casualidad que de todos los países de América, solo en la Cuba socialista la imagen emblemática de la Navidad es la representación del nacimiento de Jesús en un establo de Belén, junto a su madre María y a José, y a los pastores que llegan a saludar y los animales del establo. En los demás países, el Papá Noel inventado por los fabricantes de la Coca-Cola es el que se impone en nuestra Navidad metida en el verano. Un reciclado de la antigua figura del obispo Nicolás, San Niklaus, Santa Claus, todavía vigente en las tradiciones de algunos países europeos como transportador de los regalos. En nuestras culturas laicas no corresponde que nos empeñemos en que el relato cristiano de la Navidad se imponga a todos, pero sí sería una expectativa razonable que el mensaje que trae consigo la imagen del niño pobre nacido en un establo de Belén, de paz y encuentro entre las personas, y de una escala de valores en que no se debe adorar el poder del dinero y de las armas como lo determinante y decisivo, permanezca y tenga fuerza. En nuestro país hermano y vecino, la República Oriental del Uruguay, su cultura laica determina que el 25 de diciembre sea celebrado como fiesta de la familia. Es interesante, una fiesta en que celebremos la familia, la pequeña o nuclear, la ampliada, aquella en que caben todos y todas de una y otra manera como hermanos y hermanas. Al fin sería una lectura del hermoso y subversivo relato que escribió hace 1900 años el evangelista Lucas. León Gieco nos ha acompañado durante 10 años en la apertura del programa, en el programa del Defensor del Pueblo. Los invito a escuchar una canción que compuso en relación con esta celebración, la Navidad de Luis. Toma, Luis, mañana es Navidad. Un pan dulce y un poco de vino, ya que no puedes comprar. Toma, Luis, llévalo a tu casa y podrás, junto con tu padre, la Navidad festejar. Mañana no vengas a trabajar,
el pueblo estará de fiesta y no habrá tristezas. Señora, gracias por lo que me da, pero yo no puedo esto llevar, porque mi vida no es de Navidad. Señora, cree que mi pobreza llegará al final comiendo pan el día de Navidad. Mi padre me dará algo mejor, me dirá que Jesús es como yo, y entonces así podré seguir viviendo, 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 viviendo. Todas las personas tienen derecho a investigar, opinar y expresar sus pensamientos. Hacé valer tus derechos. Y 11:57 de este sábado 22 de diciembre, ya finalizando estos programas, falta uno más y terminamos este ciclo de 10 años. Pero bueno, yo quiero saludarlos a todos y todas. Gracias por aguantarme en estos sábados y por oírnos y acompañarnos en las redes sociales también. Gracias, Marcelo, por venir hoy. Gracias, Valesca, también por acompañar a tu marido. Gracias, Cami, por hacer posible esta comunicación cada sábado. Y 11:58 nos tenemos que ir, ¿no, Enrique? No sé si tenemos algún aviso especial. Esta semana, que prácticamente va a ser la última del año, luego, digamos, la última de actividad común, media semana, porque vamos a empezar el miércoles, ¿no? Sí, exactamente. Va a continuar la actividad del Defensor del Pueblo en su sede de Bartolomé Mitre 877 de la ciudad de Morón. Allí, entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde, el Defensor del Pueblo, Abraham Leonardo Gac, y su equipo de colaboradores estamos dispuestos para atender de la mejor manera posible tu pedido de orientación, tu consulta, tu reclamo, tu denuncia, que también se pueden hacer llegar por vía telefónica, por teléfono, a la línea gratuita del Defensor del Pueblo, 0800-666-0957, o por correo electrónico, defensor@defensoriamorón.gobelarga.ar. La Defensoría del Pueblo de Morón cuenta con una página web, www.defensoriamorón.gobelarga.ar. Allí hay una serie de secciones y entre ellas una dedicada a reclamos. Exactamente, la página web, que es una página ágil, fácil de ingresar, tiene varias pestañas, entre ellas una de reclamos, donde cada persona puede ingresar así su consulta y además su material comprobatorio si así lo deseara. Además, por supuesto, todos estos programas de radio están subidos a esa página para que puedan revivirlos y volverlos a escuchar. Bien, y nosotros estaremos entonces, como anunciaba ya Valeria, el próximo sábado, y hasta entonces nos despedimos deseándoles mucha felicidad, especialmente en esta fiesta de Navidad, mucha felicidad, encuentro con la familia, con los amigos, con los compañeros, semana también de trabajo, que haya buen fruto de ella, y porque en definitiva siempre es un trabajo que procuramos hacer por la paz y la justicia. Nosotros nos despedimos entonces con este deseo de felicidad hasta el próximo sábado. Hacé valer tus derechos. Con el Defensor del Pueblo, Abraham Leonardo Gac y su equipo de colaboradores. Comienzo del espacio publicitario.
La buena lectura ilumina.